Hola, soy Nicolás Lima Uniform 9 Charlie November Sierra y en este video te quiero hablar un poco de los errores de novato, ¿sí? O de falta de experiencia que uno puede tener a la hora de montar sus digipeaters, ¿sí? ¿Cuántas veces escuchaste hablar de APRS y pensaste qué lindo sería poner mi propio digipeater, ayudar a crecer la red? Es un paso genial, por lo menos desde mi punto de vista. Pasar de estar mirando a tener un nodo activo y... Pero hay algunas cosas que uno tiene que saber, ¿no? Para no tener errores básicos, como les decía al principio, que casi todos cometemos, ¿sí? Pero que pueden convertirte a tu nodo en ese equipo que todo el mundo quiere que se apague porque está metiendo ruido en la red. El problema no es la intención, que obviamente es buenísima, sino que hay que entender cómo realmente viaja la información dentro de la red APRS, cómo configurar mal los pads, saturar la red con balizas innecesarias o mandar tráfico de internet a la radio sin filtros. Son cosas que pueden llegar a hacer que la red colapse. Entonces, la consecuencia, en vez de expandir la red, es que la terminamos ahogando, terminamos inundando la red de tráfico que es completamente innecesario. La buena noticia es que en los próximos minutos, si todo me sale bien en este video, vamos a aprender a configurar un digipeater de la manera correcta, ¿sí? Vamos a tratar de evitar esos errores tontos y vas a tratar de convertir tu equipo en un nodo confiable dentro de la red, ¿sí? Siempre hablando de digipeaters o de e-gates. ¿Ok? Pero bueno, básicamente esa es la idea del video. Espero que te llame la atención, que te guste. ¿Ok? Vamos a arrancar por el primer punto, que son los paths o las rutas y los tiempos de balizado, ¿sí? ¿Qué es el tema de los paths? ¿Qué es un path? No es un solo número que uno va, pone en la configuración y ahí queda. Básicamente los paths son el camino o la ruta que le estás diciendo a la trama de APRS que siga para que llegue lo más lejos posible. Pensalo como la indicación que vos le estás dando a un paquete para que vaya en distintas direcciones tratando de cubrir la mayor cantidad de superficie. Ahora, el estándar que deberíamos usar para lo que son digipeaters o e-gates siempre es wide 22, ¿sí? ¿Por qué wide 22? Porque es el número más equilibrado. Básicamente le estás diciendo a la trama que solamente puede hacer dos saltos y obviamente le estás diciendo también a los digipeaters que pueden hacer dos saltos. Entonces cuando llega al segundo digipeater lo retransmite, pero cuando llega a un tercero ya esa trama no va a ser retransmitida y vamos a tener una cobertura buena, pero sin exagerar, sin irnos muy lejos. Algo que estamos viendo nosotros muchas veces es que ponen, no sé, wide 4.4, wide 7.7. Suena fuertísimo, suena un montón, pero es un desastre porque básicamente le estás diciendo a la red que retransmite, en el caso de 7.7, una trama que haga 7 saltos y se replique 7 veces. O sea, es muchísimo y terminamos saturando la red de forma completamente innecesaria. Se pisan, rebotan. Recordemos que APRS no tiene un control de colisiones. Entonces es un problema cuando le pedimos que la trama viaje tanto tiempo. Pero el path es solamente una parte de la ecuación. La otra es cada cuánto tiempo mandamos la baliza. Para que una estación fija que no se mueve, que no está haciendo nada raro, cada 30 minutos es un tiempo de balizado coherente, ¿sí? Porque es lo que tarda APRS.fi en hacer el refresco. Perdón. Si tu posición no cambia, no es necesario meter cada menos tiempo la baliza. La idea es ser eficiente con el espectro, que no haya basura dando vueltas y que obviamente tengamos la mayor cantidad de estaciones posibles. ¿Cómo verificás que estés usando White 22? Fíjate en aprs.fi, buscas la estación o tu estación o cualquier otra estación y ahí te va a decir cómo está saliendo la baliza, si es White 11, si es White 22, ¿sí? Y con eso deberíamos estar. Si ves que tu trama se empieza a repetir muchas veces por toda la provincia, por toda la ciudad, deberíamos empezar a revisar esa configuración, ¿sí? Bien, ahora que tenemos un poco más claro el tema de las tramas, recuerden 2 y 30 minutos para lo que son digipeaters, ¿sí? Vamos a empezar a hablar un poco más de temas de filtrado de tráfico, si quieren, para no empezar a tirar ruido por toda la red. Recordemos, lo que estamos buscando acá es ser lo más eficientes posibles para no tener ruido innecesario en la red.
El tema de los filtros es un pilar clave, especialmente si tu digipeater hace también delegate, o sea que tiene una conexión a internet. La función delegate es obviamente ser un puente entre las tramas que se reciben por radio y lo que se sube a internet, pero también a la inversa, ¿no? Todo el tráfico que hay en internet y que se puede mandar a la red. Eso ahí empieza obviamente a generar un montón de warnings o de cosas que tenemos que tener cuidado para no llenar de la red de RF con tráfico de internet que no tiene nada que ver, ¿sí? La regla de oro, ¿sí? Desde mi punto de vista, la que no tenés que olvidar es esta. De internet a radiofrecuencia, sí, del sistema de internet a radiofrecuencia, solo tenemos que reenviar mensajes, ¿sí? Porque es clave que los mensajes sí sean reenviados, pues eso te va a permitir que los mensajes lleguen mucho más lejos, sobre todo en lugares donde no tenemos buena cobertura, ¿sí? ¿Por qué no todo lo demás? Porque vamos a terminar inundando la frecuencia de APRS con tramas de lugares que no tienen nada que ver con nosotros, que no tienen nada que ver con nuestra área, va a venir tráfico de otros países, de provincias lejanas, y al final del día esa información no es relevante de forma local. Y lo único que vamos a terminar haciendo es saturar el espectro, impidiendo que se escuchen realmente las estaciones móviles que sí están cerca tuyo, que sí están cerca de tu digipeater, que es lo que realmente queremos priorizar, ¿sí? Ahora, como toda regla tiene una excepción. ¿Cuándo podemos romperla? ¿Cuándo podemos tirar más tráfico de internet hacia RF? En lugares que hay muy poca actividad. Si estás en una zona donde casi no hay movimiento en APRS, quizás tener un poco más de tráfico que venga del lado de internet en la frecuencia, esto ayude de alguna manera a las personas que se están metiendo a ver un poco más de vida dentro de la red de APRS. Sí, pero por esto tenemos que tener mucho cuidado, que no es algo que tengamos que andar haciendo, porque sí, si la red local tuya, donde estás, arrancás vos solo, pero después empieza a aparecer más equipos, tenemos que empezar a jugar y cerrar un poco la canilla del tráfico que estamos mandando de internet hacia RF, para que esto no genere un problema, no congestionemos la red y no terminemos de, obviamente, de reventar con una buena idea y con una buena intención, terminar obviamente de reventar la red que nosotros tanto estamos queriendo cuidar, ¿sí? Para manejar un poco mejor esto, ¿sí? No solamente tenés que filtrar inicialmente los mensajes, que sea lo único que estás reenviando, sino hay unos filtros que la mayoría de software de Gate te permiten configurar, que son los filtros por distancia, ¿sí? Entonces, vos básicamente cuando vos pones un filtro de distancia le estás diciendo al eGate, subí solamente a internet las tramas que escuches de estaciones que están a menos de 50 kilómetros. O podés filtrar por tipo de indicativo, ¿sí? Por la señal distintiva, creando una lista blanca de estaciones que en tu zona sí querés que ese tráfico se mueva, y de esa manera no saturás incluso tu propio gate, porque vos podrías generarle tanto tráfico o tanto trabajo al gate que termina saliendo de servicio. Del lado de internet a la radio, el filtro es todavía mucho más simple. Si, como yo les decía, solamente dejamos pasar los mensajes, ahora recuerden, si hay muy poca actividad, está bueno que dejen pasar un poco más de tráfico para que la gente que está metiéndose vea que hay movimiento, y eso realmente está bueno, porque cuando uno pone un digipeater, un eGate, está bueno empezar a ver que hay movimiento, que hay estaciones y demás. Obviamente el riesgo es el crecimiento, ¿sí? O el crecimiento desprevenido. Uno instala el equipo, lo configura para una zona tranquila, funciona bárbaro, pero con el tiempo más gente se suma, la actividad aumenta y de repente nos encontramos con que tenemos la red completamente estallada, completamente saturada, con tráfico que ni siquiera te es interesante, porque a vos no te sirve ver una baliza de una, no sé, una estación de Tailandia. No tiene mucho sentido que veamos ese tipo de tráfico. Uno bien configurado es el que es consistente con el tráfico que genera, que recibe, y que estamos cubriendo un área determinada, ¿sí? Obviamente ya vimos el tema de los paths, el tema de los filtros, pero ahora tenemos que empezar a hablar un poco, bueno, tengo el digipeater, lo tengo que conectar a una radio, ¿no? O sea, y qué cosas tengo que saber yo de la radio a la que estoy conectando ese digipeater, ¿no? O sea, qué cosas tengo que tener en cuenta para esto. Bueno, vamos a ir eh,
por una parte que es la parte de la radio en sí, ¿sí? Y de algunos parámetros que generalmente la gente se equivoca cuando empieza a trabajar con esto, ¿sí? Vos podés tener el digipeater recontra bien configurado, pero si la radio no escucha bien o no transmite en la frecuencia adecuada, podemos tener problemas, ¿sí? Vamos a hablar primero del squelch, ¿sí? En la mayoría de las aplicaciones de radio uno ajustaría el squelch para que el squelch mate el ruido de fondo, ¿sí? La lluvia, el shhh, ese que tenemos todo el tiempo. En el caso de APRS es al revés. Para un digipeater el squelch tiene que estar completamente abierto. ¿Por qué tiene que estar completamente abierto? Porque tenemos que tener la posibilidad de escuchar hasta las estaciones más débiles, las estaciones móviles que llegan al límite de la apertura del squelch. Y si nosotros tenemos el squelch un poquito cerrado, de alguna manera estamos cancelando esa oportunidad de que las estaciones sean escuchadas, ¿sí? Solamente vamos a terminar escuchando las estaciones fuertes, las estaciones cercanas, y le estamos cerrando la puerta a el resto de las estaciones, que generalmente son las móviles, las que llegan de manera más limitada o más justas al digipeater, ¿sí? Lo siguiente que tenemos que ajustar son los niveles de audio. Acá tenemos que ser bastante precisos, ¿sí? El audio que mandás al transmisor, sí, a la radio, no puede ser ni muy bajo ni muy alto, ¿sí? Si está muy bajo, las tramas que llegan pueden llegar a ser con errores y pueden llegar a no ser bien decodificadas del otro lado. Por el otro lado, si nosotros nos pasamos de rosca con el nivel de audio, probablemente lo que pasa es que se distorsione demasiado y que del otro lado tampoco te puedan interpretar las tramas, ¿sí? Esto es un trabajito inicial que toma un rato de ajustar bien las balizas, el nivel de audio de entrada, el nivel de audio de salida, para no volvernos locos, ¿ok? Esto requiere de pruebas, ¿sí? Esto requiere de en algunos casos, unos 30 minutos, 40 minutos hasta que uno empieza a ajustar. Después cuando uno le agarra la cancha de ajustar los niveles de audio es súper simple. Es un poco más de gimnasia, pero después de que vos haces uno, dos, el tercero ya sale completamente solo y no tenés que volverte loco en absoluto. En cuanto a la potencia de transmisión, sí, más no siempre es mejor en este caso. Yo creo que la idea es cubrir el área de servicio, pero no molestar a los lugares vecinos. Si podemos llegar más lejos, a lugares donde no hay tráfico, está espectacular. ¿Qué creo? Que si tenés una radio de 50 watts, usás 50 watts. Si tenés 25 watts, usá 25. Acá lo importante no es querer meter un amplificador lineal de 100 watts para meter tráfico, para mandar hacia otro lado. No tiene sentido. Usa la potencia que tengas. Obviamente prioriza altura. Pero si tenés 50 watts, usa 50 watts. Si tenés 25, usa 25. Lo importante es no generar tráfico para otro lado. Y no meter ruido y no estar molestando, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Lo que les decía del squelch, de la potencia. El otro punto clave, obviamente, es ¿qué pasa muchas veces? Están armando el digipeater por primera vez, conectan la radio y dicen, no anda, no hay tráfico, no escucho nada, no me escuchan. Generalmente es porque están usando una frecuencia equivocada a la que tienen que usar para APRS. Para APRS hay frecuencias específicas en cada uno de los países. Entonces, ¿qué es lo mejor que nosotros podemos hacer? Es estudiarnos y saber bien cuáles son esas frecuencias que nosotros tenemos que usar para, obviamente, tener tráfico de APRS. Si no estamos en la frecuencia adecuada, no vamos a hacer nada. Para que esto funcione bien, por ejemplo, al menos en Argentina, deberías usar para lo que es VHF la frecuencia 144.390 y para UHF 430.930. Si esto está mal, o sea, si vos pones la radio en otra frecuencia, no solo no vas a escuchar nada, sino que probablemente, si tu digipeater quedó andando bien, pero la radio andando mal, estés mandando tráfico de APRS en una frecuencia que está destinada o asignada a otro servicio. Y no queremos eso. Generalmente lo que queremos nosotros es trabajar de manera correcta, ¿sí? Por eso es un error de novato. Armé la placa, conecté el Cantronics y no escucho. Bueno, muchas veces terminamos conectando una radio que está configurada en una frecuencia distinta, o tenemos una radio canalera que no sabemos bien la frecuencia en la que está el canal y terminamos metiendo más ruido del que nosotros querríamos meter. Y obviamente es lo que de alguna forma queremos evitar a toda costa. A modo de conclusión, ¿sí? ¿Qué creo yo que tenemos que tener en cuenta de vuelta? El tema de los pads equilibrados, recuerden siempre wide 2.2. Esto es para digipeater.
con White 2.2 para un digipeater está bien. Acordate, metele filtros de internet a RF, mandá solamente mensajes. A menos que, como te decía antes, tengas una zona donde no tenés cobertura, donde no hay movimiento y querés empezar a generar un poco más de ruido para que la gente se enganche de alguna forma, ¿sí? Bien, recuerden poner siempre la frecuencia adecuada y no meter ruido, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tratemos de evitar conectar la red a la red de APRS un equipo así nomás. Trata de seguir estos consejos que vas a ver que vas a tener mejores resultados de forma más rápida, de forma más eficiente y no te van a andar buscando como a veces me toca llamar a mí a alguno y decir, che, mira, vos conectaste un digipeater, fíjate la configuración, ¿sí? Eso es un poco la idea que tenía para este video. El próximo paso, ¿sí?, es llevar un poco más estos mismos conceptos a dispositivos móviles, a los handys, a los equipos que tenemos en los autos y demás, ¿sí? Probá estos ajustes que te digo. Si tenés una placa que armaste o tenés un Cantronics o otro TNC que no sabés cómo configurarlos, toma estas recomendaciones que te estoy dando en el video, ¿sí? Espero que te haya servido, espero que te sea útil, que lo puedas poner en práctica. Y nada, nos vemos en un próximo video. Te mando un abrazo, 7-3 y que no se enfríe el soldador. Chau, chau.